Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video continuamos con spoilers del libro de la serie Love in the Air. Este video es el último y les contaré el episodio final de la serie y también uno de los momentos más graciosos y divertidos, pues en este episodio final y especial conoceremos al tío de Pai, el tío famoso de Pai, el cual fue un actor y también es un director. Y adivinen qué, Sky es su fanático, entonces se van a crear momentos divertidos de celos. La serie está disponible en YouTube solamente para ciertos países europeos, sin embargo, también puedes ver los episodios en la plataforma ikiji.com. Les dejaré el enlace en la descripción de este video. Pero antes de comenzar este video, quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También sígueme en mi Instagram como @yulikawaii. Ahora sí, comencemos. La luz del exterior brilló a través de las cortinas transparentes, golpeando los hinchados párpados ligeramente temblorosos que se abrieron lentamente y mostraron los ojos sin niebla del pasado. Sky incluso sintió que la mañana era más clara y brillante que nunca, por lo que quería levantarse de la cama. Todo es gracias al hombre que lo abrazaba, la persona que solía pensar que solo venía a jugar con él, pero que resultó ser tan serio que tuvo que admitir la derrota. Anoche, cuando pensó que Pi-Pai lo había entregado a esos bastardos, Sky pareció hundirse en los eventos del pasado. Su corazón le decía que no era cierto, pero por el miedo de lo que había experimentado una vez, además de no saber cómo habían entrado a la habitación, solo pensó en que si querían abusar de él, entonces que hicieran lo que quisieran. Le dolía tanto el corazón y lo tenía entumecido que no se dio cuenta que éste tenía razón en no creer lo que le decían. Solo pensaba en los momentos que pasó con Pai. Cuanto más pensaba en ello, más le dolía, así que solo pudo suplicar que no se lo entregara a nadie, que no lo torturara y que no lo traicionara así, hasta que lo escuchó llamándolo, diciendo que llorara, diciendo que si duele les dolería a ambos. Fue Pai quien lo llamó de regreso al mundo real. Anoche fue la primera vez, desde el momento del incidente, que Sky lloró tan desconsoladamente, pero esta vez fue completamente diferente. Despertó feliz y consciente que tenía un ser amado a su lado, y aunque su corazón todavía tenía una pizca de miedo, Sky descubrió que estaba listo para seguir adelante. De pronto, Sky despertó en los brazos de Pai. El chico se inclinó para besar unos labios suavemente y luego sonrió. Aunque se siente mejor, todavía le llevará un tiempo atreverse a actuar mimado como Pai. Solo un beso, pidió Pai. Antes de que Sky pudiera deshacerse de su sonrisa, el hermoso rostro abrió sus ojos y lo miró fijamente, preguntando descaradamente: «¿Estás despierto?», dijo Sky. Quería despertar y ver rápidamente la cara de Sky, respondió Pai. En el pasado podría haberlo regañado, pero ahora solo se sonroja y casi inmediatamente desvía la mirada. «Un beso más», pidió Pai. «Es de mañana», murmuró Sky. «¿Qué tiene que sea de mañana?», preguntó Pai. «¿Acaso solo de noche podemos besarnos?». Pi-Pai movió su mano sonriendo, haciendo que Sky se muerda los labios con fuerza. Estaba avergonzado, porque cuando llegó la mañana, la conciencia volvió a su cuerpo, dándose cuenta que hizo muchas cosas vergonzosas. Casi murió, pensando que Pai lo había entregado a otra persona. Luego le dijo que lo amaba, y lo peor de todo, preguntó si lo podía amar. El rostro de Pai sonreía ampliamente. «¡Qué chico tan lindo! Tus mejillas están tan rojas», dijo Pai. «No soy lindo en absoluto», respondió Sky. «Sí, Sky es bonito, pero Sky es lindo», dijo Pai. El oyente solo escucha con ojos grandes,
mirando al gran hombre riendo de buen humor, diferente al gigante enojado de anoche, como si fuera un hombre distinto. «¡Ey, vamos, ríete! ¿Por qué reprimes tu sonrisa?» «Por favor, sonríe para mí», pidió Pai. Sky acababa de descubrir que la broma loca era sobre él, y eso hizo contener su sonrisa hasta que le dolieron las mejillas. Finalmente se dio a sonreír. Cuando miró el par de ojos agudos y afectuosos que claramente reflejaban amor, accediendo a que lo jalara para que se recostara sobre su pecho, cerrando los ojos y dejando que la gran mano frotara la superficie de su mejilla y cepillara el cabello que cubría su rostro hacia atrás. «Sky», llamó Pai. Respondió Sky. El dueño del hombre abrió los ojos de inmediato y miró el rostro que tenía una amplia sonrisa, dándose cuenta que la otra persona estaba usando un viejo chiste, pero aún esperó para escucharlo. Sin embargo, Pai solo se volteó a mirar hacia el balcón, mirando al cielo, que hoy era un azul brillante. «Hoy el cielo está tan hermoso. Mira esa nube, tiene forma de corazón», dijo Pai. La persona que está esperando para escuchar no puede evitar darle un puñetazo en el hombro. «¡Ay! ¿Por qué me pegaste?», dijo Pai. Pai fingió como reaccionando dolor y abre la boca como si estuviera a punto de llorar hasta que la otra persona preguntó. «¿El cielo es lindo o Sky es lindo?», preguntó Sky. Ante la pregunta, Pai sonrió ampliamente y lo envuelve con ambas manos alrededor de su cintura. «Sky, ¿qué te pasa con el cielo? A la gente como yo no le importa conquistar el cielo, pero quiere conquistar el corazón del chico cuyo nombre significa cielo», respondió Pai. Esa respuesta hizo que Sky se acostara sobre su pecho nuevamente y deje de contenerse, haciendo que sus labios dibujen una gran sonrisa mientras sus brazos se envolvían alrededor de la cintura de Pai, abrazándolo con fuerza. La persona cuyo nombre significa cielo ama al joven cuyo nombre significa viento, dijo Sky. Después de esto, se inclinó hacia adelante y besó a Pai en la boca. Luego sonrió y volvió a recostarse en su pecho para seguir acurrucándose, lo que le permitió a Pai darle un abrazo fuerte, apretado y más firme que antes. Sin embargo, el abrazador rodó sobre él en la cama y un rugido sonó en lo alto. «Esto es tan malo. Te amo tanto que voy a enloquecer», dijo Pai. Poco después, las risas llenaron la amplia habitación, disipando la tristeza y amargura, dejando solo la felicidad abrazando los dos corazones. Después de un tiempo, Sky pudo conocer al famoso tío de Pai. «Buenos días, finalmente nos conocemos», dijo a Frost, el tío de Pai. «Esto no puede ser cierto», dijo Sky al ver a Frost, su ídolo. Anoche, Pai ni siquiera se dio cuenta por qué estaba enojado y solo le importaba alejar rápidamente a su novio de la bestia y calmarlo, pero recién ahora recordó la historia de su novio cuando lo llevó a la planta baja. Su madre había ordenado a los hermanos menores que limpiaran la casa del desayuno, pero todavía estaba el apuesto tío sentado tomando café. A Frost lo saludó con una sonrisa normal, pero Sky lo agarró del brazo y exclamó: «¡Frost Patira!». El joven tío levantó las cejas sorprendido, pero asintió con la cabeza con una sonrisa. «¿Me conoces?», preguntó a Frost. Oye, ¿por qué te estás sonrojando así? Espera», dijo Pai. «Sí, lo hago, solía ver los dramas que hiciste», dijo Sky. «Puedes llamarme a Frost como los niños», dijo a Frost. «Sí, a Frost», dijo Sky. Los ojos de Pai se iluminaron porque el chico a su lado todavía sostenía el brazo de Frost, pero no porque estuviera nervioso al conocer a otro adulto de su familia, sino que lo agarraba del brazo con fuerza, porque está tan emocionado que miraba hacia arriba y habla con el joven tío con una sonrisa de admiración, amor y sorpresa que casi gimió en su garganta. ¿Cómo podría olvidar que su tío era una estrella? Hace una década,
Cuando todavía tenía poco más de 20 años, era una estrella tan famosa que llamaba la atención de todos. Cuando iba a cualquier lugar, solo había gente que lo conocía, pero como hace unos 10 años, rompió con su amante de una manera tan dolorosa que casi se quita la vida conduciendo directamente al frente de una camioneta. Aunque sobrevivió, el tío de los 3 hermanos se volvió indiferente al mundo durante casi un año antes de revivir, anunciar su retiro de la actuación y dedicarse al trabajo detrás de escena, haciéndose un nombre como un buen director. Nuevamente, Pai había olvidado que hace unos años aceptó dirigir una obra porque era un amigo cercano de los organizadores desde que actuaba, por lo que no podía decir que no. Pero ¿quién diría que su tío y la estrella favorita de su novio eran la misma persona? Si no me equivoco, Sky dijo anoche que Frost fue su primer amor, pensó Pai. Oye, sepárense. Él es mi novio y soy tu sobrino. Es suficiente, Sky. No lo mires. Soy más guapo que mi tío, dijo Pai. No puedes luchar contra el color de mi piel, respondía Frost. Oh, ahora tengo que cuidar su espalda. Pai agarró la mano de su chico, atrayéndolo a sus brazos y empujó el rostro de Sky a sus hombros con intensos celos, mirando a su tío que reía burlonamente. Vamos, deja que el tío y su nuevo sobrino hablen, dijo Frost. No, te acabas de divorciar, no confío en ti, respondió Pai. La persona que fue el ejemplo para seguir de Pai desde que nació decía que ya sea un hombre o una mujer, todo valía la pena y se ofrecía como voluntario. Antes de tener una novia, a Frost era mucho más coqueto que Pai. ¿Por qué debería fiarse? Pai, dijo Sky, no tienes que venir, no tienes que volver y no tienes que mirar. Sky mirará mi piel oscura por el resto de su vida, dijo Pai con voz ronca, lo que provocó que Sky lo agarrara de los brazos con fuerza y con las mejillas rojas, pero ahora no puede interpretar si era por el tío Frost o por él mismo, hasta que escuchó un leve susurro de la persona al que le entregó su corazón. Él es mi estrella favorita, pero tú eres el hombre al que amo, dijo Sky. Pai entrecerró los ojos y luego dejó de sentirse celoso. Está bien, puedes hablar con él, dijo Pai, que nunca perdía ante nadie. Se rindió, dispuesto a soltarlo de sus brazos, pero no dudó en tirar de Sky para que se sentara al otro lado de la mesa del comedor. Definitivamente no lo dejaría sentarse del mismo lado que su tío. No mires a mi novio, dijo Pai. Mientras el joven seguía mirando fijamente a su tío, Sky se volvió hacia la otra persona en la casa, diciéndole con cautela: «Madre, lo siento, vine aquí sin decir una palabra anoche», dijo Pai. «Está bien, puedes venir. Sky es bienvenido siempre que quieras. Ahora mamá los dejará un momento para organizar la siguiente comida», dijo la madre de Pai. La madre de los 3 hermanos, que en secreto se secó las lágrimas, estaba tan feliz que su hijo sea tan serio con alguien así, que se apresuró a decirle a las personas en casa y entró rápidamente a la cocina de manera que el chico pudo responder. Durante toda la comida, Pai actuó como una mamá gallina celosa de sus huevos, porque ambos, mamá y tío, invitaban a su novio a hablar demasiado. Los 2 adultos dijeron que nunca habían visto a Pai así, y era divertido. «Parece que estoy enamorado de un tonto», pensó Sky. «La casa de Pai es encantadora», dijo Sky. «¿Mi casa o mi tío?», preguntó Pai. No se puede acusar a Pai de ser un matón, pero cuando ve a Sky hablar con su tío con entusiasmo, sabiendo todo lo que ha hecho, este sobrino que apenas vio uno de sus dramas no pudo contenerse. Incluso cuando estacionó su auto debajo del dormitorio de Sky, todavía estaba disgustado. «¿Estás molesto, Pai?», preguntó Sky. «No, supongo que no. Anoche te abracé cuando llorabas toda la noche, y por la mañana pasas un buen rato, hablando emocionado con otra persona», pensó Pai. Sky lo miró a la cara por un momento y salió del auto primero sin poder evitar suspirar. ¿Se habrá olvidado que tenía su corazón? Como Sky no se reconcilió, simplemente salió exhausto del auto
y fue detrás del chico que usó la tarjeta de acceso a través de la puerta y esperó pacientemente a que entrara. Entonces subió directamente a la habitación del tercer piso sin una palabra e hizo que la persona celosa fuera tras él. «Ya no estoy molesto. Sé amable. Date la vuelta y háblame, por favor», pidió Pai. Pero Sky todavía no hablaba. Solo abrió la puerta primero y entró. «Sky», llamó Pai. Caminó detrás del chico que caminaba hacia el escritorio, levantando sus manos para abrazarlo, pero no lo alcanzó. «Yo hice esto», dijo Sky, y se dio la vuelta y empujó un modelo de una casa de 2 pisos tan rápido que tuvo que levantarlo y sostenerlo. Entonces dijo: «El profesor me planteó el problema de diseñar una casa para una familia numerosa. Aunque seguí el tema, en realidad no pensaba que esta sea una casa familiar con abuelos, padres y otros 3 hijos. Cuando la diseñé, solo pensaba que esta casa nos pertenecía a Pai y a mí». Sky miró fijamente hacia arriba por fin. Sus ojos temblaban de un lado a otro. «Pai, si te dijera que pienso demasiado en estar contigo en el futuro, ¿te cansarías de mí?», preguntó Sky. Pai solo lo miró a los ojos y luego bajó la mirada hacia la hermosa casa con un amplio garaje en el que se podían estacionar varios autos, un balcón que daba a la calle sobre el patio, un espacio apto para hacer una barbacoa como para una persona amante de la carne, así como un lugar del que todos podían disfrutar. Todos los espacios son sencillos, pero con encanto, lo que le da un toque moderno y cálido, dando la impresión que la persona que la hizo prestó mucha atención en cada detalle. El joven extendió la mano para poner el modelo sobre su escritorio antes de agarrar a su amante con fuerza. «Lamento haber demostrado demasiado hoy, pero nunca creí que podría encontrar a mi ídolo. Él fue quien me ayudó a superar estos días malos, pero la persona que me hizo seguir adelante fuiste tú. Créeme, no hay nadie tan encantador como Pai. No hay nadie quien ame tanto como a ti. ¿Puedes creerme?», preguntó Sky. Sus ojos ansiosos hicieron que el hombre lo bese cariñosamente. «Te creo, confío en ti. Lamento ser tan susceptible», respondió Pai. «No, Pai puede ser susceptible. Puede que no sea bueno para reconciliarme, pero lo intentaré», dijo Sky. «¿Quién dice que no eres bueno en esto? Eres el mejor». Es el pensamiento de un hombre con una amplia sonrisa. El resentimiento se ha ido y la felicidad tomó su lugar. Ya sabía que Sky no dejó que lo ayudara con el trabajo, porque se lo mostraría más tarde. En este momento, si estaba enojado por algo, ya lo había olvidado, porque su ira se había ido, había terminado. Solo quería abrazarlo con fuerza, besar su mejilla en muchos lugares y besar los hermosos labios con fuerza. Todo el cuerpo de Sky es tan suave y lindo, con sus mejillas rojas y su aliento jadeante, que no puede evitar besarlo una y otra vez. «Es suficiente», dijo Sky, cuando Pai estaba a punto de besarlo. «Entonces te besaré en otro lugar», dijo Pai, y presionó un fuerte beso en su cuello con tanta fuerza que el chico se estremeció. «Pai, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo Sky. A pesar de que quería tener un poco más, Pai levantó una ceja interrogativa y mira a la persona con el rostro vacilante. «¿Qué es lo que te gusta de mí?», preguntó Sky. «Oh, me gusta todo de ti, ya sea la apariencia, los hábitos, el cabello y los pies. Me gusta todo. Que Sky sea así es lo que más me gusta», respondió Pai. Sabía que la otra parte todavía estaba preocupada, así que quería decirle que se relajara. Sky no era aburrido en absoluto. Al contrario, le encantaba este chico con una boca dura, pero con un corazón débil. Cuando se acercaba, siempre se derretía. Pero cuando Sky preguntó, Pai no pensó más. La primera vez que lo vio, tiene que admitir que tuvo una atracción inexplicable. «Tal vez fue amor a primera vista», dijo Pai. «¿Eh?». La cara de Sky estaba atónita. No podía creer las palabras de Pai.
¿Quién decía que se había enamorado a primera vista? Realmente no se ajusta mucho a su personalidad, incluso él mismo no puede creerlo, pero cuando lo dijo, Pai sintió que así fue. ¿Es posible que haya amado a Sky desde la primera vez? No lo sé, solo sé que quería ganarme el corazón de Sky, quería gustarle a Sky, pero sea correcto o no, solo quiero cuidarte así, amarte así, seguir de esta manera, dijo Pai. En este momento, Sky le vuelve a sonreír, una sonrisa que enamora a Pai con cada mirada. Y su Sky dice, si esto es lo que Pai quiere, entonces aceptaré. Prometo cuidarte bien, dijo Pai. ¿Quién dice que el hombre que tiene poder sobre los océanos y el cielo es el más feliz? Pai dice que no es cierto, porque mientras él tenga el cielo, es el hombre más feliz del mundo. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, eso fue todo por este video y así termina la historia de Sky y Pai. Este sería el final de la serie Love in the Air. Espero que les haya gustado. Nos vemos con próximos videos de otras series. Bye bye.